Y hoy vamos a hablar cómo activar el don de sanidad. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 6, nos dice: por lo tanto, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios, que está en ti por la imposición de mis manos. En otras palabras, es muy importante que nosotros, por la imposición de manos, avivemos el fuego de Dios. Es muy importante que nosotros avivemos el don de sanidad que se nos ha dado. Hemos sido tocados, sanados, liberados, y es tiempo de retribuir lo que tú has recibido. ¿Qué queremos decir con esto? En otras palabras, Jesús dijo, dice aquí, sana enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, de gracias recibiréis, dar de gracia. En otras palabras, aquí podemos ver esto en Mateo capítulo 10, versículo 8, donde Jesús le está diciendo a los discípulos, bien clarito, sanar a los enfermos, limpiar a los leprosos, resucitar los muertos, echar fuera demonios, y recibiréis esa gracia de Dios. Es muy importante mantener el don de sanidad avivado, en otras palabras, para que otra persona pueda experimentar esa victoria que tú has experimentado. En la circunstancia, a veces nosotros tenemos que pasar circunstancias para poder dar nuestro testimonio, para poder dar la revelación que Dios nos da a nosotros para ayudar a otras personas. El Espíritu Santo hace muy importante que esa persona reciba la unción de sanidad para asistir a otras personas. Primera de Juan capítulo 2 versículo 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Aquí te lo dice, que tú tienes la unción del Santo. Y ahí Dios te da la revelación de las cosas que conoces. Primera de Juan capítulo 2 versículo 27. Pero la unción de vosotros recibisteis de él, permanecerá en vosotros. En otras palabras, ¿qué nos está diciendo aquí? Que la palabra unción es una palabra griega que significa carisma, que es como uno pone el aceite. También significa la dotación del Espíritu Santo. Es el poder o la habilidad de Dios. Y también hay diversidad de dones, dotaciones o facultades milagrosas. Demandar la operación de la unción es recibir el don o la capacidad de Dios. Nosotros podemos recibir el don de sanidad, liberación y milagro de esta manera. Y Dios nos dice que los apóstoles, los profetas, los pastores, los maestros tienen la unción dada por Dios. Se nos da diferentes unciones y son dadas por Dios, por el Espíritu Santo. Tienen dotaciones y facultades milagrosas, dadas a ellos por medio de la gracia. Estas dotaciones son dadas para el beneficio de los santos. Dios nos unge para tener una virtud sanadora en su vida. Si uno se lo pide, lo que tenemos, dice un versículo, pide y se os dará, si nosotros se lo pedimos. La Biblia dice que no tenemos porque no pedimos. Y esto lo puedes ver en Santiago, capítulo 4, versículo 2. Cuando tú le pides a Jesús esta unción, no solamente estará en tus manos, sino también va a estar en tu ropa. Tú lo vas a cargar porque el Señor te lo da, el Señor te lo imparte. Nosotros necesitamos la unción de sanidad siempre que nos encontremos con personas enfermas y las toquemos para que sean sanadas. Así como esta muchacha del flujo de sangre fue sanada porque tomó el manto de Jesús. En otras palabras, en esta era del reino, el mensaje del evangelio necesita ir acompañado con señales y milagros. Jesús dijo que las obras que él hizo, nosotros las haremos y las haremos aún mayores. Y esto lo puedes ver en Juan capítulo 14, versículo 12. Y a medida de que ayudemos y oremos, ese poder sanador se incrementará. Y también nosotros le pedimos al Señor y también por medio de la fe se da. Debemos pedirle a Dios que nuestra vida sea soltada una unción apostólica de poder sanador,
de poder de milagros y de virtud. Cuando vayamos al hospital, vamos a decir que vamos al hospital, vamos a la casa, vamos al trabajo. Debemos pedirle al Señor, debemos avivar ese fuego para poder tener esa unción sanadora, para poder sanar al enfermo. Aquí lo dice bien claro, como lo expliqué al principio, que el Señor dice sanar enfermos, resucitar muertos, echar fuera demonios, limpiar a los leprosos. Debemos creer en los milagros de Dios. Serán liberados a través de nosotros, pero a través de la unción que Dios nos da a nosotros. La unción de sanidad que acompaña a los dones del ministerio es como un pozo. Cuando yo digo que es como un pozo, te voy a dar un ejemplo. Había una mujer samaritana que vino al pozo. Aquel día quizás no parecía tener problemas físicos, pero Jesús sabía que esta mujer necesitaba sanidad. Y tenía dentro de sí, estaba siendo representado en lo natural por esa necesidad física que tenía. Para sacar agua del pozo, Jesús le pidió a ella que sacara agua del pozo. Agua del pozo, en el pozo de Jacob. En otras palabras, Jesús estaba operando completamente en el Espíritu. Porque la palabra de Dios, la palabra de Dios moraba en él. Él era la palabra. Y esto lo podemos ver en Juan capítulo 1, versículos 1 y 2. En otras palabras, él tenía ese discernimiento. Por lo tanto, su nivel de discernimiento pudo penetrar más allá de lo natural y ver la necesidad espiritual de esta mujer, de la mujer samaritana. Y esto lo podemos ver en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sintió así se sentó ahí en el pozo. Era como una hora sexta. Vino esta mujer samaritana a sacar un agua. Juan capítulo 4, versículos 6 al 7. Habla sobre la mujer samaritana. Son versículos de referencia que tú puedes leer. Y toda la gente procuraba tocarle porque de él salía ese poder sanador y nos sanaba a nosotros. Y esto lo podemos ver en Lucas capítulo 6, versículo 19. En otras palabras, la historia del primer milagro de Jesús en Caná de Galilea es una historia profética, es una historia que tú ves por medio de la profecía. Son historias que son muy importantes, donde tú ves el poder sanador de Jesús. Aquí están los testimonios. Hay diferentes testimonios que el Señor nos está dando. Que el Señor nos está dando por medio de la mujer del flujo de sangre. El Señor también nos está dando por medio de los enfermos. En el libro de Juan, en el libro de Mateo, el libro de Marcos, el libro de Hechos, ahí tú puedes ver cómo Jesús hizo los milagros y cómo se activó el poder de sanidad. En otras palabras, tenemos que avivar el fuego, tenemos que avivar esa fe. Señor Dios Todopoderoso, en estos momentos, Señor, mando a los ángeles del Señor, queremos impartir la unción de sanidad a las personas que están viendo esta enseñanza. La unción de sanidad, Señor. El fuego de Dios, papá. Que aviven el fuego de Dios para impartir la unción de milagros, unción de sanidad. Porque el Señor dice, pide y se os dará. Buscar y encontrar. Y lo más importante, la fe. Con esto los dejo. Amén.